Nehemías capítulo 8. Qué bueno, hermanos, que como iglesia, ¿verdad?, le demos a la palabra de Dios la preeminencia que eso debe tener. Usted sabe que este fue uno de los puntos que más se defendió, uno de los puntos, ¿verdad?, que se defendió en la reforma de la iglesia. Nuestra única regla de fe y de práctica es la palabra de Dios. Nada más que eso, ¿verdad? No tenemos que sumarle nada más. La palabra de Dios es... y qué bueno que nosotros hoy podamos tener esa actitud, ¿verdad? Alabamos a Dios y ojalá no perdamos esa actitud de darle siempre el lugar que se merece la palabra de Dios. A través de ella somos edificados. Nehemías capítulo 8, en el Antiguo Testamento, el libro está ahí, creo, si no me equivoco, está un poco antes de Esther, ¿verdad? Para los que tienen alguna dificultad, ¿verdad? Quizás vamos a ir un poco despacio porque sé que algunas veces se nos hace difícil. Bueno, si se le hace un poco difícil, vaya al índice de la Biblia para que ubique la página, ¿verdad? Y vamos a leer, voy a leer los versículos del 1 al 3. Dice si ya lo tiene, dice la palabra de Dios: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y Esdras, el escriba Esdras, dice el versículo 3, dio lectura al libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Pueden sentarse y gracias por su actitud de adoración a la palabra de Dios, ¿verdad? Brevemente, hermanos, para señalar algo aquí, en estos pocos versículos que hemos leído, ¿verdad? De ver en el pasado la actitud del pueblo de Dios, el hambre que había, ¿verdad? No fue que Esdras le dijo al pueblo, vengan, sino que ellos vinieron y le dijeron a este escriba, trae la ley de Dios porque queremos oír, tenemos hambre de oír la palabra del Señor. Esta es una actitud para nosotros de imitar hoy, ¿no? Qué bueno, no solamente cuando venimos aquí al templo, nuestro estudio devocional, al igual que la oración, el estudio devocional de la palabra de Dios es una disciplina muy importante para nuestra vida. Para nosotros los hijos de Dios, este es nuestro pan, este es nuestro alimento diario, ¿verdad? Allá, volviendo un poco atrás acerca del tema de la oración. Tenemos un hermano allá en Honduras, una iglesia bastante grande, para los que son de San Pedro, que conocen bien la costa norte, en la colonia Satélite, el pastor Tomás Montoya. Él siempre tiene algo y aunque quizás lo dice un poco en broma, es una gran verdad, pensando en esto de la oración. Y bueno, usted sabe que aquí la moneda más pequeña que tenemos de la moneda americana es el penny, ¿verdad? Pero obviamente que no vamos a equipararlo porque la moneda de mi país, Honduras, está devaluada. Pero en Honduras tenemos una moneda que es de las más pequeñas que forman 2 centavos, ¿verdad? Y, o sea, relativamente 2 pennies de aquí. Y allá en Honduras, esta moneda de 2 centavos es de cobre, así como el penny aquí, el material con que está hecha. Y en Honduras, bueno, no sé si en todo el país, porque no conozco todo Honduras, a pesar de que soy de allá, pero en la costa norte a esa moneda de 2 centavos le decimos ficha. Dice alguien, regálame una ficha. Son esos 2, como que usted le diga a alguien, regálame un penny, ¿verdad? Allá es una ficha. Pero este hermano pastor dice, mire, un cristiano que no ora, no vale pero ni una ficha. ¿Ve? Quizás puede parecer un poco ofensivo, pero es cierto, hermano. La disciplina de la oración y el estudio de la palabra es muy importante para nuestra vida, ¿verdad? Y nada de oración, nada de poder. ¿Ve? ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Poquita oración, poquito poder. Mucha oración, mucho poder, ¿verdad? La iglesia tiene que estar orando
Y como decía yo en un principio, qué bueno, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestro boletín siempre motivos de oración, orando los unos por los otros, para sostenernos unos a otros, ¿verdad? Jesucristo oró. Fíjese qué interesante que ese fue uno de los puntos en que los discípulos más se fijaron en el Señor. A tal extremo que un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Verdad? Le llamó mucho la atención ver a su Señor orando. Como dice uno de los evangelios ahí, ¿no? No recuerdo ahora cuál de los evangelios, pero como narra el evangelio, el relato de los evangelios, que siendo aún muy de mañana, se levantó a un lugar, siendo aún oscuro, a un lugar solitario, a orar Jesús, ¿verdad? Él buscaba de su Padre. Necesitamos también nosotros, ¿verdad? Y la oración, el estudio de la palabra. Este pasaje que hemos dado lectura aquí en Nehemías, ¿no? Qué interesante, que el pueblo dijo, queremos oír la palabra de Dios. Oye, Esdras, trae la ley de Dios. ¿Qué significa para nosotros oír la ley de Dios? Dice lo que, fíjese, no era cualquier cosa que iban a leer. Este no es cualquier libro, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Y no porque, importa poco quizás que yo esté enfrente aquí, ¿verdad? El pueblo le dijo a Nehemías, queremos oír palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios le dio a Moisés. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Moisés? Su palabra, ¿verdad? Y es importante que nosotros consideremos el valor que tiene esto, ¿verdad? Mire, todos los eventos que vendrían y algunos que están por venir, ¿verdad? Porque no se han cumplido todas las cosas de Dios, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero todos los eventos que vendrían y que van a venir, que ya vinieron algunos, ¿verdad? En este nuevo pacto en que estamos, en el nuevo pacto de Cristo Jesús, ¿verdad? Están registrados en este libro. O sea, repito, una vez más lo digo, hasta el cansancio, no es cualquier libro, ¿verdad? Es palabra de Dios. Por eso Israel, que había sido la columna vertebral sobre la cual giraba toda la vida social del pueblo de Israel en el pasado, era la palabra de Dios. Desde que Dios formó el pueblo sacándolo de Egipto, la esclavitud, les dio su palabra ahí en el Sinaí, los 10 mandamientos y todos los estatutos. Todo eso es palabra de Dios. Y debe tener para nosotros un valor inconmensurable, grande, ¿verdad? De defender la palabra del Señor. Y desde el jardín del Edén, el Señor comenzó a gobernar una operación de rescate cósmico, vamos a decir, ¿verdad? Desde el jardín del Edén el Señor planeó y gobernó y está gobernando un programa de salvación. Ahí en el Génesis cuando Dios maldijo a la serpiente, ¿verdad? Que hizo pecar a Adán y a Eva. No solamente esto de que te vas a arrastrar sobre tu pecho y comerás polvo de la tierra, le dijo a la serpiente, sino que le dijo, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Usted sabe que esa simiente de mujer es una referencia a Cristo, ¿ve? Porque Cristo nació de mujer. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Así es que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Y debemos de darle el valor, ¿verdad? Así como el pueblo en el pasado le dijo al escriba Esdras, estamos reunidos aquí como solo un hombre. Y estaban en una plaza pública. Trate de pensar, tal vez usted en su casa más adelante, hoy en la tarde, puede leer los versículos que siguen. Dice que le hicieron a Esdras un púlpito de madera. Bueno, algunos le dicen atril a esto, o un púlpito de madera. Y Esdras estaba parado ahí dándole lectura y todo el pueblo estaba atento. Todo el pueblo estaba atento a una voz, a un solo hombre. ¿Verdad? No sabemos cuántas personas habían ahí. Pero bueno, lo que yo sí le puedo decir es que ahí no había aire acondicionado. Y el pasaje ese de Nehemías dice que, y si alguno de ustedes conoce un poco de tiempo, a ver si me ayudan ustedes con la predicación aquí, si alguno de ustedes conoce un poco de tiempo, ¿qué entienden ustedes por alba? ¿Cuál es el alba del día? Para ustedes, ¿qué hora puede ser el alba del día? Bueno, ya, si estaban en una plaza, bueno, obviamente los rayos del sol ya les permitía a leer, ¿verdad? Yo espero que Esdras tenía mejor vista que la mía, ¿verdad? Pero estuvieron hasta el mediodía. El pasaje habla de hombres y mujeres, no dice si habían niños, pero tampoco dice que habían cómodas butacas como estas. Desde el alba del día hasta el mediodía. Bueno, y a veces que acá nos cansamos por 45 minutos de escuchar al hermano Pereda, ¿verdad?
Hay veces que nos dormimos por 45 minutos aquí cada domingo y desde el alba hasta el amanecer, aquel pueblo, hombres y mujeres, como un solo hombre, Esdras, queremos oír voz de Dios, palabra de Dios. Es importante esto que nosotros, ¿verdad? En este plan de salvación que Dios hizo, ¿verdad? Este rescate cósmico que el Señor preparó desde el jardín del Edén allá en un tiempo inmemorable. No tenemos datos para allá en el pasado atrás, ¿verdad? Dios tuvo cuidado, mire, en el plan de salvación, tome en cuenta esto, tome nota de esto porque esto es importante. Dios tuvo cuidado que parte del programa de salvación que Él preparó en Cristo Jesús hubiera una producción de un cuerpo definido de literatura para preservar y escribir una crónica de lo que significaba ese plan de Dios. ¿Y cuál es esa colección de literatura? Es esto, ¿verdad? Tenemos esto por la voluntad de Dios. Usted sabe que han habido épocas de la historia de la humanidad en que este libro ha querido ser destruido, pero Dios lo ha preservado como un legado, una herencia para su pueblo. Tener la palabra de Dios con nosotros es una tremenda bendición que hoy nosotros podemos gozar, ¿verdad? Y bueno, creo que terminamos a las 12 o 5 para las 12, ¿verdad? Hay un tiempo después para que adoremos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, y tenemos ahora las 11:30. Y es importante, hermano, la Biblia, como ya ustedes lo mencionaron, 66 libros, ¿no? ¿Cuántos en el Nuevo? ¿Y en el Antiguo? En el Nuevo 27 y Antiguo 39, ¿verdad? Para sumar 66. Toda la Escritura, ¿qué dice ella misma? ¿Cuál es el testimonio que la palabra de Dios da de ella misma? Toda la Escritura es inspirada. Es por Dios, ¿verdad? Así es que tenemos esta mañana nuestros oídos bien atentos acá, porque es palabra de Dios. Es importante, así como el pueblo le dijo a Esdras, queremos oír de Dios, ¿verdad? Y el Señor vino, ¿para qué vino el Señor? Para rescatarnos. Ese es el plan de salvación que Dios preparó. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Verdad? Quien vamos a recordar hoy como el Cordero en estos días que están por venir, en esta fiesta de Easter, el Cordero de Dios, ¿verdad? Como dijo Juan el Bautista, ahí hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con su preciosa sangre nosotros somos rescatados, ¿verdad? Y a través de la historia, para todos los hijos de Dios siempre, ¿verdad? Su creador, su Dios a quien ellos adoraban, fue su libertador, su rescatador, su salvador. Para el salmista esto era una realidad. ¿Ve? Busca el Salmo 103, por favor. El Salmo 103, vamos a una lectura ahí, un salmo muy precioso. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. El plan de salvación de Dios es un plan de rescate. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre todos los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, dejemos la lectura hasta ahí.
no nos apartemos, ¿verdad?, del pacto de Dios ahora en Cristo Jesús con nosotros. Mateo capítulo 20, el Evangelio de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Bueno, hicimos la promesa que íbamos a usar la Biblia, ¿verdad? Así es que vamos a Mateo capítulo 20, solamente un versículo. Recordando la obra, este plan que Dios ha gobernado desde el mismo jardín del Edén, un plan de salvación, un plan de rescate. Dice el salmista, no quiero olvidar ninguno de sus beneficios en el Salmo 103. Él es el que rescata del hoyo mi vida, ¿verdad? Esa es la esperanza del cristiano, ¿verdad? Un día nos levantaremos de la tumba y podremos decir, como dice la Escritura, ¿dónde está muerte o tu aguijón? ¿Ve? Somos victoriosos en Cristo Jesús. Como dijo él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Y él dice, yo no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. Así es que la esperanza gloriosa del cristiano, ¿verdad? Qué hermoso tesoro tenemos aquí. Y ahí en Mateo capítulo 20, el versículo 28, que dice, como el Hijo del Hombre. Este es uno de los títulos que se le dio a Jesucristo, ¿verdad? Cuando en los evangelios leemos el Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Porque Él es Hijo de Dios 100%, pero es Hijo de hombre también 100%, ¿verdad? Y por eso Él dice su palabra, se compadece de nosotros, ¿verdad? Él vivió nuestra carne, mas sin pecado, ¿verdad? La mancha es mía, el pecado es mío, Él es santo, pero Él se encarnó, ¿verdad? Qué maravilloso, este es el misterio de Dios, ¿verdad? Dios hecho hombre. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? O sea que aquí, en otras palabras, hermanos, aquí el 9:11 se queda pequeño. ¿Ve? El rescate más maravilloso, el que Cristo ha venido a hacer por nosotros. Así que podemos celebrar todo este tiempo de Semana Santa con todo nuestro corazón y cada día, no solamente Semana Santa, ¿verdad? No vamos a caer en esa religiosidad. Cada día para nosotros debe ser especial, como dice el hermano, ¿no? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, el versículo 5 y 6. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 y 6. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? ¿Y de qué vino, qué tipo de rescate es el que nos dio el Señor? ¿De qué nos rescató el Señor? Del pecado, ¿verdad? De una manera vana de vivir. Así lo dice Primera de Pedro, que Dios nos rescató de una manera vana de vivir. Así es que damos gracias al Señor por ello, ¿verdad? Sometámonos a la palabra del Señor. Sometámonos a la palabra del Señor, porque esa es la voluntad del Señor. Esta mañana queremos hablar un poco de vida cristiana, pero no cualquier vida, ¿verdad? Dios quiere que vivamos una vida cristiana auténtica. Dice, comamos los panes, ¿verdad? No con la levadura vieja, sino que somos una masa nueva, panes de sinceridad y de verdad. ¿Verdad? Dios quiere que vivamos una vida auténtica como hijos del Señor. Busque por favor Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan capítulo 13. Mire, vamos a hacernos una pregunta esta mañana. Y por favor, voy a repetir más adelante posiblemente esta pregunta, pero trate de memorizarla. La pregunta es esta: ¿por qué camino? ¿Por qué camino, o si quiere usar la palabra vía, por qué camino o por qué vía transita
la auténtica vida cristiana. ¿Por qué camino va? ¿Comprende? ¿Por qué camino o por qué vía transita la auténtica vida cristiana? Una pregunta, sí, la obediencia es muy importante. Vamos a ver varios puntos sobre esto, y todo bajo el fundamento de la palabra del Señor, ¿verdad? En primer lugar, por el fundamento bíblico que nos enseña, ponga cuidado, aquí está una primera respuesta. Hago la pregunta de nuevo, ¿por qué camino o por qué vía transita la auténtica vida cristiana? Bueno, la respuesta, por el fundamento bíblico que nos enseña que el amor debe ser un distintivo de cada hijo de Dios. Si hay algo que tenemos que reflejar, es el amor de Dios. La Escritura dice que desde el momento en que venimos a Cristo Jesús, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas. Vamos a darle lectura al Evangelio de Juan, por favor. Jesucristo lo dijo, el Evangelio de Juan capítulo 13. Evangelio de Juan, el capítulo 13. ¿Ok? Gracias. Evangelio de Juan, capítulo 13. Versículos, vamos a leer 2 versículos, el 34 y el 35. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también vosotros améis unos a otros. En eso, particularmente, singularmente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué cosa? Si tuviereis amor los unos para los otros, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. De nuevo la pregunta, ¿por qué camino o por qué vía transita la auténtica vida cristiana? Por el fundamento bíblico, ¿verdad? Aquí yo no he venido aquí a inventarme nada. ¿Ve? Estas no son palabras mías. Está aquí en la Escritura, ¿no? Y esto es palabra de Dios. Esta mañana nos hemos puesto de acuerdo que esto es palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesucristo dice, si va a haber un distintivo en los cuales la gente los va a conocer a ustedes, es porque si ustedes se aman los unos a los otros, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que atesorar esto porque estamos viviendo en un mundo que no vive de esa manera, ¿no? Estamos rodeados en un mundo hostil y así ha sido siempre. Cuando el cristianismo nació hace 20 siglos atrás, cuando el cristianismo no nació en un vacío. ¿Ve? El cristianismo estaba rodeado de muchos enemigos, de toda índole, políticos, religiosos. Desde que el mismo Hijo de Dios nació, su vida se vio en peligro, ¿verdad? Por eso Dios le tuvo que decir a José y María, llévense al niño a Egipto, porque aquel gobernante lo quería matar. ¿Verdad? Y como no lo pudo matar, mandó a matar otro montón de niños de 2 años, ¿no? Este pasaje que siempre recordamos en tiempo de Navidad. El cristianismo no nació en un vacío, y hasta el día de hoy es igual. Tenemos enemigos, ¿ve? Y por eso tenemos que defender la palabra del Señor. Pero dice el Señor, en esto van a conocer. Busque Primera de Juan, ¿verdad? No el evangelio, sino que de las cartas que están adelante, unas cartas que hay primera, segunda y tercera. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Comienzo a leer en el versículo. Primera de Juan capítulo 3. Como dice nuestro hermano Pereda, ¿verdad? Y mire, es una cosa, no se extrañe que me pase lo mismo del hermano, ¿verdad? ¿En qué estaba yo? Sonríe, hermano, que Cristo le ama, ¿verdad? Pero mire que este es un error de dedo. Vamos a 1 Corintios, perdóneme. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13. Sí. No crea que ya la computadora, ¿verdad? Hay veces que ya el sistema
Primera Corintios capítulo 13. Amén, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 13. Nos habla de esto que estamos tocando, ¿no? ¿Por qué camino, por qué vía transita una vida cristiana auténtica? ¿Qué dijimos? Por el fundamento bíblico de que el amor debe ser reflejado en la vida ¿verdad? Yo esta mañana aquí le pido perdón a Dios. ¿Ve? Que quizás en algún momento de mi vida yo no he mostrado este amor. Y nos pasa a todos, ¿no? Pero no debe hacer, la exhortación que nos hace la palabra del Señor es a reflejar ese amor de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Que cada día nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y podemos vernos en un espejo. ¿Y cuánto me parezco yo a Cristo? ¿Verdad? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo amando la palabra del Señor? Dice la Escritura que Él tenía por costumbre venir todos los, como Él nació bajo la ley, el día de reposo, venir a la sinagoga, que era el lugar donde los judíos se reunían, ¿verdad? Y Él tenía por costumbre orar. ¿Y en cuánto nos parecemos eso a Cristo? Dice allí a 1 Corintios capítulo 13, hablando de esto de la preeminencia del amor. Dice el apóstol, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ve? Qué importante es el amor. Yo quisiera esta mañana darles de nuevo un pequeño testimonio. Yo le quiero dar gracias al Señor esta mañana, porque eso es algo que yo no me merezco, pero le agradezco al Señor que me dio un poquito de oído. ¿Va? Gracias a Dios, no soy un gran maestro, pero el Señor me permitió algo del talento. Yo puedo tocar la guitarra y puedo tocar un poquito la concertina, ¿verdad? No el acordeón, no, la concertina. Y bueno, yo no sé cómo le llamarán en otros países, pero en Honduras le decimos tumbadoras, pero aquí los hermanos cubanos creo que le dicen congas, ¿verdad? Estas cosas que se tocan con la palma de la mano. ¿No? Y es una cosa de, yo puedo afinar la guitarra a oído, ¿verdad? Pero yo quiero decirle una cosa, no pretendo ser un maestro, pero quiero decirle una cosa, poquito o mucho, yo quiero decirle una cosa, de nada me serviría eso si yo no tengo amor. Y el Señor me dio la bendición del año 1985 al año 1987, yo tuve la bendición de, bueno, ya me había casado, ya estaba con mi esposa, de estar para los que somos de Honduras, la capital, en Tegucigalpa. Yo estuve internado durante 2 años, sacando mi diplomado en teología. Pero, y quizás Dios, si Dios hubiera querido, me hubiera quizás dado hasta la oportunidad de haber salido de Honduras y ir a otro país, aquí a Estados Unidos o cualquier otro lado, y quizás aprender la lengua de acá y visitar los mejores seminarios aquí, a lo mejor a sacar un doctorado o un magíster. Pero dígame una cosa, si yo no tengo amor, ¿de qué me serviría eso? De nada. Es lo que dice Pablo. Si esta mañana me paro aquí delante de ustedes y les digo, miren hermano, yo sé hablar 7 idiomas, incluyendo los 2 idiomas originales en que fue escrito la Biblia, el hebreo y el griego. Hebreo, el Antiguo Testamento, y griego, y hasta sé un poquito de arameo, ¿verdad? Cuando Cristo nació se hablaba mucho arameo. Usted sabe, Cristo hablaba arameo, ¿verdad? Las palabras que Él dijo en la cruz, Elí, lama sabatani, son palabras en arameo, y el pueblo hablaba arameo, pero se hablaba el griego también. Pero ¿de qué serviría todo eso si yo? Eso es lo que Pablo dice. Hermanos, si yo estoy aquí, yo puedo hablar hasta lenguas angelicales, y yo no tengo amor. Soy como un metal que solo suena. Eso no me sirve de nada, ¿verdad? Así que, hermanos, el punto final aquí, ¿verdad? ¿Por dónde transita la auténtica vida cristiana? ¿Verdad? Por el fundamento bíblico que dice que el amor se tiene que reflejar en la vida de nosotros, ¿verdad? Faltan 15 minutos para las 12. Busquen su Biblia, el libro de Hechos, por favor. Ya nos vamos a ir. Hechos, y de nuevo, gracias por su atención.
¿verdad? Es una bendición. A ver, sinceramente, levante su mano. ¿Cuántos han extrañado al hermano Pereda? Todos. Y no se atreva a quedarse con la mano baja, ¿va? Pero usted sabe una cosa, quiere que le diga un secreto, que aquí hay una persona que es la que más lo ha extrañado. ¿Ah? La señora, dice la hermana. Pues déjeme decirle que se equivoca. No, yo sé que la hermana lo extraña. Estoy bromeando, hermana. Pero ¿sabe quién es el que más lo ha extrañado? Soy yo. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber la razón? Porque me puso aquí frente al pelotón de fusilamiento acá, ¿ve? ¿Verdad? Me puso al pie del cañón acá. Sonríe, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Como dice el hermano Estanislao Marino, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. En uno de sus cantos, ¿verdad? Gloria al Señor. Busque Hechos capítulo 12. El libro de los Hechos capítulo 12. Ahí en el Nuevo Testamento, ¿ok? Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a leer un poco la historia de la iglesia, de cómo vivían los primeros cristianos o cómo vivieron, ¿verdad? Y bueno, déjeme decirle que muchas cosas en algún sentido no han cambiado, ¿verdad? Hechos capítulo 12. El libro de los Hechos, el capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y Herodes, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Ve? De nuevo la pregunta, aquí hay otro punto. Ya vimos el punto del amor. ¿Por qué camino transita la auténtica vida cristiana? Por el fundamento bíblico que nos enseña que el discipulado tiene un precio. A ver, voy a repetir de nuevo, póngame atención. Por el fundamento bíblico que nos enseña que el discipulado tiene un costo. ¿Ve? El discipulado. Si usted quiere corroborar esto, tal vez usted ahí en su casa puede ver en YouTube. Hace 1 o 2 domingos atrás, el hermano Pereda nos predicó de esto. ¿Recuerda cuando él comenzó los últimos versículos de Efesios? Ahí está, eso está grabado en un video que nos dijo el pastor Pereda, ¿verdad? Él dijo de esta manera, lo voy a citar a él aquí, con estas palabras, que no las he olvidado, ¿ve? Y es una verdad bíblica, lo vemos aquí ahora en este pasaje, no me cierre la Biblia. El hermano Pereda dijo, y lo cito, las palabras de él, textuales, dijo: mis amados hermanos, si ustedes creen, ¿verdad?, que ser cristiano es estar en un jardín de rosas, están equivocados. Hermanos, y cuando la iglesia cristiana nació con enemigos, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Hubieron mártires, Esteban, aquí se nos menciona Jacobo, y la iglesia ha sufrido a través de los tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tiene un precio. Y echó mano, dice el versículo allí, algunos de la iglesia para maltratarlos. No era para invitarlos a una cena, a una comida, ¿verdad? El cristianismo nació en medio de un mundo hostil y ahora es lo mismo. Mire, busque Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Quizás en otro momento, si el Señor da la oportunidad, podamos extender un poco más de esto, ¿verdad?, de estos puntos, porque se van a quedar algunos, pero bueno, gracias al Señor. Primera de Pedro capítulo 4, ok, gracias. Primera de Pedro capítulo 4.
Vamos a leer los versículos del 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Dice la palabra del Señor: amados, no, y esto está, ¿a quién se está dirigiendo el escritor sagrado? A cristianos, ¿verdad? A cristianos. Hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido sobre vuestras vidas como alguna cosa extraña, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de vosotros Él es glorificado. Dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como un ladrón, o como un malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno de ustedes padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagamos el bien. ¿Por qué? Para terminar aquí, damos gracias a Dios. ¿Por qué camino transita la vida cristiana que es auténtica? Por el fundamento bíblico que nos dice que el ser un discípulo de Cristo tiene un precio. No es un camino de rosas, es un camino de espinas, ¿verdad? El Señor dice, dijo en cierta ocasión el Señor Jesucristo, si yo que soy el árbol verde han hecho esto, ¿qué no van a hacer en el seco? ¿Qué somos nosotros, verdad? Así es que damos gracias a Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Yo quisiera, con el permiso de ustedes, si me lo permiten, quisiera que, si mi esposa viene un momento, por favor, María Elena. Bueno, tenemos ahora unos 7 minutos para las 12. Quisiera que el hermano diácono, por favor, hermano, que nos presidió en el culto, si viene, para que tenga un momento de oración por nosotros, si no se le hace difícil, o alguien más que usted dirija. Quisiera que ustedes como iglesia oren por nosotros, por nuestro matrimonio, por nuestra vida. Y bueno, déjeme decirle que yo ya me jubilé, pero damos gracias al Señor, que Él siempre nos da una oportunidad para testificar. Venga, hermano, y ore por nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Y que voy a pedir, hermano, que ore por